Muy buenos días, ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán en una mañana de lunes 27 de agosto, listos para poder llevarles una propuesta. Algunos problemas técnicos nos impedían salir al aire, pero ya estamos con ustedes, listos para llevarles una nueva propuesta. Me acompaña ya en el estudio Óscar Campos, es abogado de Iniciativa Social para la Democracia, que coordina la parte de transparencia y anticorrupción. Está conmigo para poder platicar sobre esos temas que a usted y a nosotros también nos interesa escuchar algunas verdades que no se dicen usualmente. Óscar, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar de estos temas interesantes, Óscar, claro, contigo. Y también quiero comentarles que ya está el periódico Colatino. Vino temprano en la mañana, como siempre. El Colatino es por acá. Dice: colapso del drenaje en Santa Tecla por crisis en recolección de basura. Miren esa imagen de ese vehículo, es impactante, es de película. Ese vehículo está inundado en una colonia, en un residencial de Santa Tecla. Y aquí dentro vienen otras imágenes de ese gran problema que se dio la tarde del domingo con un torrencial aguacero en Santa Tecla y en casi todo el país, que inundó las calles de Santa Tecla. Santa Tecla tiene ya más de un mes de tener problemas en la recolección de la basura. Hay un problema de salud ya, hay un problema hoy también de las vías que están colapsadas. Santa Tecla está viviendo realmente una situación muy apremiante. Se está diciendo que el gobierno debería tomar algunos temas ya, como la recolección de la basura, por salud de la población, y también el tema de que el colapso de las tuberías, de la recolección de las aguas, también que ayer vivió Santa Tecla toda una tarde difícil por el tema de las lluvias. Ojalá que mejore la situación en Santa Tecla. Ya Óscar Campos me acompaña en el estudio para hablar de los temas importantes del país. Nada más para conocer, ustedes como Iniciativa Social para la Democracia, Óscar, están dándole seguimiento a los casos de corrupción. En el caso Saca, que la gente tiene muchas preguntas. La gente también dice, ¿es legal esto de que hicieron un proceso abreviado? ¿Cómo es esa negociación entre fiscalía y procesado? ¿Usted lleva un seguimiento sobre esto? Hablando del tema de anticorrupción, por supuesto. Sí, Julio, precisamente desde el área que coordinamos, del área de transparencia y anticorrupción de ISD, le venimos dando seguimiento a diferentes casos relacionados al acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como herramientas para prevenir la corrupción. El caso Saca, por ejemplo, nosotros hemos venido dándole seguimiento desde que se realizó la captura del expresidente allá hace casi 2 años en la boda de su hijo, si te recordarás. Sí. Y hemos, en un primer momento, dándole seguimiento a la labor de la Fiscalía a través de una herramienta que se llama veeduría judicial, en la cual el ciudadano, al tener acceso al proceso judicial, que por regla general debe de ser público, puede hacer control social. O sea, debe ser público ese proceso. Exactamente, el proceso debe de ser público porque así lo establece el Código de Procedimientos Penales. Sin embargo, hay algunas restricciones que se pueden dar dentro del proceso, como en el caso de los testigos criteriados, por ejemplo, que no se puede conocer o divulgar la identidad de ellos, pero eso es parte normal del proceso. Dentro de esta veeduría judicial que hemos venido dando seguimiento, hemos visto que la labor de la Fiscalía en un primer momento fue bastante buena, es decir, tenían planteándose un caso bastante sólido, se mencionaban bastantes argumentos con robustez jurídica, digámoslo así, para poder mantener un caso y llevarlo hasta la etapa de la vista pública, que es la que nos encontramos este día. Y nos sorprendió en gran manera 2 cosas dentro de este caso. En un primer momento, que en la etapa de instrucción se barajara la posibilidad de dictar una medida de restricción completa al acceso a la información del caso, y es decir, que se pidió la Fiscalía o se argumentó por parte de la Fiscalía una reserva parcial al caso para que no se conocieran algunos elementos del proceso. Entonces eso nos llamó poderosamente la atención porque, como te digo, el caso es público, eminentemente público por regla general. Después de eso, el juez en el juzgado cuarto de instrucción también mantuvo a puertas cerradas las diligencias de la audiencia preliminar en su primer momento, no permitiendo la entrada ni siquiera a la prensa. Entonces nos comenzó a llamar sospecha esa situación y empezamos a ponerle un poco más de ojo al tema, que qué es lo que estaba sucediendo. Muchos periodistas estuvieron tratando de conocer los interiores del caso, incluso estuvieron a punto de presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional por la obstrucción del acceso a la libertad de expresión y libertad de prensa. Y luego, en el mes de julio recién pasado,
Conocemos de un acuerdo que en teoría, según la defensa, ya se venía barajando desde hacía atrás un par de meses, pero que a la ciudadanía no se le había dado ese tipo de información. Entonces, si es un caso de posible corrupción, en el cual el dinero que se sustrajo, que presuntamente se sustrajo de las arcas del Estado, proviene del erario público, de los fondos que pagamos todas y todos con nuestros impuestos, lo menos que podría haber hecho la Fiscalía era transparentar esa negociación y decir por qué le iba a dar un beneficio que se llama procesalmente el beneficio del procedimiento abreviado al expresidente Saca y compañía. Pero hasta la fecha no lo han hecho. Hasta la fecha han dicho que es una medida para garantizar una condena, que van a recuperar entre 25 y 30 millones, pero se habla de que la partida secreta tenía un monto de cerca de 300 y fracción de millones de dólares. Entonces la población ha sentido que lejos de que esto sea un acuerdo beneficioso para el país, es más un acuerdo beneficioso más para la parte de la defensa del expresidente Elías Antonio Saca. Se dicen nombres, sí, claro. Oscar, se hablan del listado de personas. ¿Qué tanto? Y como hoy en redes sociales se puede encontrar uno cualquier cantidad de información, la famosa fake news pueden estar ahí, ¿verdad? Sí. Unas noticias falsas, puede haber noticias, rumores también, pero hay filtración de involucrados, de gente que recibió dinero del expresidente Saca. Sí. ¿Esto se puede verificar? Claro, se puede verificar. De hecho, nosotros como ISD, junto con FESPAD, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, hemos presentado hace un par de semanas un primer aviso de denuncia en la Fiscalía General de la República, precisamente contra algunos de los destinatarios, como se les suele llamar en estos casos, a las personas que reciben de manera final estos dineros que terminan después de las triangulaciones de lavado de dinero que han sido sustraídas de Casa Presidencial. Y entre ellos tuvimos que mencionar al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que está debidamente certificado dentro del proceso judicial, dentro de los mismos peritajes que se han realizado como diligencias en la etapa de instrucción, a donde ahí fue a parar el dinero o mucho de este dinero a través de cheques, a través de cuentas bancarias que fueron utilizadas posteriormente para campañas electorales, presidenciales y municipales. Entonces se ha denunciado al Partido Arena para que responda, para que puedan abrir sus libros y puedan verificar quiénes son las personas responsables. Se ha denunciado también, por ejemplo, al expresidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, al señor Hernán Contreras, quien en los X años que estuvo al frente de esa institución hasta se extendió un finiquito expreso a favor del expresidente Saca, si tú te recordás. Entonces estas situaciones han sido parte de esas filtraciones que están dentro del proceso, que se han conocido gracias a la labor de la prensa y que esperamos que después que termine la etapa de la vista pública y se conozca la condena, se permita también tener acceso al expediente completo para saber quiénes son aquellos bancos, aquellas empresas, ya sean mediáticas, radiales o de publicidad, aquellas personas naturales o jurídicas o incluso otros partidos políticos que hayan recibido también fondos procedentes de este tipo de delitos de lavado de dinero para que puedan ser investigados por la Fiscalía. ¿Cuál es el delito? Porque digamos, él tiene un dinero que es del Estado y él empieza, como la piñata, empieza a repartir y dice, bueno, le voy a repartir a otros partidos amigos, por ejemplo. Claro. Se ha dicho, mire, sí, nosotros hemos recibido ayuda en ese caso. Yo entendí que un partido político había aceptado que había recibido dinero de Tony Saca. También el tema de los medios de comunicación, muchos periodistas involucrados. Pero yo quería preguntarte, Oscar, digamos, en el caso de Arena quiere desligarse también y decir, mire, eso fue con los amigos de él que eran parte, porque aquí él es el que reinaba en Arena y él era el que decidía sobre todo, pero el partido realmente en el fondo no era el que decidía esas cosas. No, claro, pero recordemos que, por ejemplo, las palabras de Mauricio Interiano tratando de desligarse de la Arena de ese año, no son congruentes. Primero porque Arena es una persona jurídica, ¿sí? Entonces, quien ejerce la representación de esas personas jurídicas según sus estatutos son el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional y otra persona que no recuerdo el cargo en este momento, creo que es el de Asuntos Jurídicos. Si bien es cierto, estas son las personas físicas las que ejercen la representación, pero la figura a la que se pretende que se investigue a la persona jurídica del partido. Entonces, lo que Mauricio Interiano tuvo que haber dicho era transparentar, abrir el partido, abrir las actas, abrir los libros para que se determinaran las responsabilidades.
no quererse lavar las manos diciendo que era la arena o el Coena de Tony Saca, cuando recordemos que Tony Saca fue presidente de la República de ese partido, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. No se pueden desligar de esos cargos. Entonces, pero hasta dicen que desaparecieron los documentos, Oscar. Pero incluso ahí hay que determinar responsabilidades, Julio, porque a quién le correspondía guardar la fidelidad de esos documentos contables o de todos los documentos que se hicieron. Hay personas todavía, y esto hay que decirlo, diputados, diputadas, alcaldes y alcaldesas que vienen desde ese año, incluso desde antes de llegar Tony Saca a la presidencia del COENA, ya estaban dentro de los consejos o dentro de las partes de dirección del partido, que conocieron o tuvieron que haber conocido en alguna medida la procedencia de esos fondos y que hoy todavía están dentro del partido. Entonces no se puede desligar el Partido Arena de una investigación. Lo primero que tienen que hacer es permitir que la Fiscalía investigue, y este también es el llamado para que el fiscal general Douglas Meléndez investigue de verdad y no solamente lo haga con aquellos partidos o con aquellos intereses que mediáticamente le pueden resultar favorables, porque nos parece también raro que ya no se sigan hablando, por ejemplo, del caso de los destinatarios de los 10 millones de Taiwán, hoy que está de moda el tema de Taiwán, China, las relaciones y que por qué estamos rompiendo relaciones con Taiwán. Recordemos que hubo un financiamiento ilícito para campañas también, que fue la que llevó al expresidente Elías Antonio Saca a la presidencia con esos fondos. Entonces, el fiscal ha dejado algunos casos concretos donde hay elementos fuertes de investigar y se va por el lado un poco más mediático. Anda viendo en este momento el tema de la Isla Conejo, que no sé si en realidad hay un delito ahí, habría que esperar que resulte de las investigaciones, pero creo que el fiscal tiene que tener un poco más de seriedad también al investigar a los destinatarios de los casos de corrupción, sin importar de qué partido sean. Quedan algunas preguntas en el ambiente. Por ejemplo, a mí me quedan dos preguntas que me parece para mí importante. Uno es, ¿cómo es posible que tanto dinero de un presupuesto general del país que tiene su destino, que tiene una función, un dinero que está presupuestado desde un año anterior, cómo es posible que ese dinero pueda ser sustraído, se lo puedan robar, dicho así claramente? Esa es una pregunta que te voy a dejar planteada. Y la siguiente, Oscar, es... los bancos usualmente cierran cuentas bancarias a personas. Yo voy a insistir en este tema porque casi que no se aborda, obviamente por intereses, ¿verdad? Pero los bancos acusan a algunas personas de lavado de dinero y les cierran cuentas. Pero en este caso, uno de los bancos privados, ¿verdad?, de los bancos comerciales, viene y juega con un dinero, juega con cheques, juega con retiros de dinero en grandes cantidades, y nadie se da cuenta. Exacto. Y nadie se da cuenta. Yo quiero que platiquemos cuando regresemos después del corte sobre esas dos cosas. ¿Cómo es posible que el presupuesto se pueda sustraer tanto dinero, Oscar? ¿Y cómo es posible que la misma banca juegue con dineros que son para un uso, son del Estado, son de la gente, y alguien los esté regalando, alguien esté haciendo una repartición, y que esto no tenga ninguna incidencia ni legal ni de cualquier tipo? Esa va a ser la propuesta. Cuando regresemos, recuerde que también estamos a través de Radio La Clave, 92.1 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes de La Clave que a las 8 de la noche están disfrutando de esta entrevista. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Oscar Campos, coordinador de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia, me acompaña en esta mañana de lunes para platicar de los temas que a usted y a mí nos interesa conocer, algunas verdades que no se dicen. Sobre esta noticia de Santa Tecla, tanta afectación a la población de Santa Tecla, ¿hay alguna observancia que ustedes han hecho sobre el particular, aprovechando tu espacio que tú estás en el tema de transparencia? Claro, precisamente como te mencionaba, el área mira el tema del acceso a la información también. Hace un par de meses, cuando se conoció del asocio público-privado entre la alcaldía de Santa Tecla, con esta empresa y el nombre es Teclaseo, se hizo una solicitud de información a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la alcaldía de Santa Tecla para conocer cuáles eran los alcances, digamos, del contrato entre la alcaldía y la empresa privada. Lamentablemente, a la fecha, estos contratos se mantienen en una reserva total, es decir, no se puede tener acceso al contenido del contrato, no se sabe, más allá de lo que ya el alcalde ha mencionado, que es para 21 años y que va a ser de beneficio para los tecleños, pero no se sabe
cuánto es el costo que va a pagar la alcaldía, cuánto es lo que va a recibir, cuánto es el porcentaje de acciones que dentro de este asocio público-privado tiene, cuánto va a significar en beneficio para la población de Santa Tecla, porque hasta la fecha, y tú lo puedes ver en redes sociales de toda la gente que vive en Santa Tecla, se quejan de que un servicio público del que pasaba 3 o 4 veces a la semana en diferentes horas, ahora esté pasando una vez a la semana, les toque sacar la basura en horas de la noche, la madrugada, y luego con las lluvias todo esto se drena directamente hasta el sistema de drenaje, y por eso la emergencia. Entonces nos parece preocupante que un contrato donde hay una afectación directa a la ciudadanía, como es el tema de la recolección de desechos sólidos, sea completamente reservado. ¿Y el Consejo Municipal, Oscar? Claro, es lo que nos preocupa, porque el Consejo Municipal es plural, pero los concejales del FMLN, por ejemplo, de otros partidos que están ahí, tampoco han mencionado nada. Entonces no sabemos cuál ha sido el acuerdo al que han llegado dentro del Consejo, y por eso vamos a pedir al Instituto de Acceso a la Información Pública que revierta la decisión de la Alcaldía de Santa Tecla y que dé a conocer los contratos para saber efectivamente si esto es en beneficio de la ciudadanía o no, y en caso de que sea lesivo para los intereses de los ciudadanos de Santa Tecla, que se inicie una acción de lesividad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los tribunales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, porque ayer, digamos, el tema de la lluvia es lo que vino a evidenciar que la crisis no era solo el tema de recolección, sino que también ahora el problema de que, por ejemplo, la imagen que tú presentabas, los dueños de esos vehículos inundados prácticamente los han perdido, pues es difícil recuperar un vehículo que su motor haya sido anegado. Entonces creo yo que este tema tiene que trascender un poco más también en la opinión pública. Perfecto, gracias, Oscar. Ya hicimos un paréntesis y hablando de Santa Tecla, ojalá que la situación para todos los ciudadanos de Santa Tecla mejore en las próximas horas. Volviendo al tema de la corrupción del caso Saca, yo te dejaba planteado 2 temas. ¿Qué ves tú aquí? Bueno, con el primero de los temas, ¿cómo es posible que se pueda sacar tanto dinero? Lamentablemente, esto, Julio, hay que decirlo, no es una práctica nueva. No la comenzó el presidente Saca. Esto viene desde muchísimos años atrás a través del uso discrecional de los fondos públicos. El tema de esta famosa partida secreta que hoy se llama gastos discrecionales, etcétera, etcétera, que en realidad no sabemos de cuánto puede llegar a ser el monto porque se alimenta de los remanentes que quedan en otras instituciones. Entonces, la Asamblea puede aprobar un presupuesto determinado para Casa Presidencial, pero los remanentes de los otros ministerios, por ejemplo, llegan a engordar esta partida que no tiene ningún control porque la Corte de Cuentas ha sido inoperante, ha sido un aliado de la corrupción, o sea, no ha cumplido su labor constitucional, y por eso es que no se llega a determinar con exactitud cómo es que se está sustrayendo este dinero. Se elaboró un reglamento, te cuento, en el 2004-2009, en ese quinquenio, un reglamento administrativo para que se pudieran emitir cheques y se pudieran hacer todas las transacciones contables para, en teoría, cubrir cualquier fiscalización que hiciera Corte de Cuentas. La defensa de algunos de los imputados en el caso Saca, específicamente de los señores que eran trabajadores de Capres, señalan que ellos estaban cumpliendo el reglamento por orden del presidente, ¿verdad? En ese caso. Y esta práctica pues se maneja o se prevé que también haya sido continuada en el gobierno de Mauricio Funes, porque prácticamente es un caso espejo. Lamentablemente no podemos determinar, porque como te digo, la Corte de Cuentas no ha hecho bien su trabajo, es más, no ha hecho su trabajo en realidad. Le dio finiquitos a Saca. Le dio finiquitos a Saca, le ha dado finiquitos a todos, pero al final termina viendo, por ejemplo, Tony Saca investigado por enriquecimiento ilícito en materia civil, ahora investigado por lavado de dinero también. Entonces es una situación bien rara porque la Corte de Cuentas no ha hecho su trabajo. Y la Fiscalía en manos de otras personas, por ejemplo en caso de Luis Martínez, hace 3 años tampoco hizo su labor. Entonces llama poderosamente la atención y preocupa que un presidente, una persona a quien tú le depositas tu confianza a través de las urnas en las jornadas electorales, después venga y pueda hacer uso de manera discrecional para enriquecerse a sí mismo o para enriquecer a terceros, como Claro. ha sido en este caso, a través del uso de fondos públicos. Y es debido a que no hay un control claro de las finanzas del Estado y sobre todo de estas partidas secretas o de estos gastos discrecionales porque no tienen sujetos a control. A pesar que la Sala de lo Constitucional dijo que la Fiscalía tenía que controlarlo, aunque fueran gastos del OIE o aunque fueran gastos de que se pagan a espías o cuestiones así de inteligencia del Estado, pero que tenían que quedar registro, tal vez no con nombres, pero sí con los montos, decía la Sala. Y esto no se ha hecho. No se ha hecho. Y El tema de los bancos, ¿cómo lo ves? Exactamente. Y con la segunda pregunta es que efectivamente cualquier
persona que medio ha leído un poco sobre las teorías del lavado de dinero sabe que no puede existir solamente una persona involucrada para hacer ese tipo de delitos. Siempre existe una trama, un entramado bastante grande para poder llevar a cabo esta situación, y los bancos son un actor clave, son un actor determinante. Los bancos, el sector privado, el sector que vigila el sistema financiero, en este caso la Superintendencia del Sistema Financiero, tienen que tener algún grado de responsabilidad. Es imposible que un banco te pida a ti, cuando depositas $500, 2 documentos de identidad, una declaración jurada de procedencia de los fondos, y hasta que le reces el rosario ahí enfrente de la caja, y cuando una persona llega con cheques de 10, 4, 5, 8 millones de dólares, no se les pide ningún tipo de control y no se sepa quién cobró esos cheques. Lamentablemente, dentro de las investigaciones en el caso Saca, ya ha quedado determinado a través de los testimonios de los peritos y a través de los testimonios de ex empleados bancarios, en que recibían órdenes directas, en este caso del presidente Mauricio Samayoa, creo que era el nombre del presidente del Banco Cuscatlán de ese entonces, y de otras personas que eran jefes también, para no llevar a cabo ningún tipo de control. Si llegaba el cheque procedente de casa presidencial, inmediatamente se cambiaba sin siquiera pedir documentos a la persona que lo estaba cambiando. Entonces, esta situación la Fiscalía debería de actuar también. No habían reportes de operación sospechosa. No habían sospechosa. reportes de operación sospechosa. Hay que llamar la atención también a la Superintendencia del Sistema Financiero, cómo puede estar permitiendo que los oficiales de cumplimiento no reporten ese tipo de situaciones. Si van a reportar a Juan Pérez, porque depositó $600 cuando sus depósitos normales solo son 100, aquí hay un incremento de $500, entonces es sospechoso. Pero no sospechan de un empresario que recibe 1.7 millones para campañas publicitarias que se le ingresa a sus cuentas y que al final no presta el servicio. Por ejemplo, lo que según las investigaciones sucedió con estas empresas de publicidad, AMLE, América y Funes y Asociados. Entonces estas situaciones sí llaman poderosamente la atención. Y sobre estos listados de personas de sobresueldos, Oscar, se dice, inclusive algunos todavía andan en la palestra política, sí, claro. Algunos diputados, inclusive dicen, la diputada de Arena, Margarita Escobar, ha dicho, por ejemplo, mire, era parte de mi trabajo y era un reconocimiento al buen trabajo que yo hacía y yo creo que era justo que me lo dieran, decía. Bueno, el tema de justicia no es lo mismo que el tema de legalidad, eso hay que decirlo. Si ella hizo o no un buen trabajo, igual, y recibió una bonificación, un sobresueldo, como se le quiera llamar, en primer lugar, la ley establece que cualquier tipo de emolumento, cualquier tipo de salario, remuneración, bono, que incremente tu patrimonio debe de ser declarado. Y todas estas personas que recibieron sobresueldos, ninguno declaró, ni en probidad, ni en Hacienda, para pagar impuestos, ese ingreso a su renta anual. Entonces, desde ahí ya están cometiendo delitos. Y en segundo lugar, sabiendo... O sea que no se pagaron impuestos, no se pagaron impuestos sobre esos sobresueldos, no, que no se habla hasta de $6,000. Hay personas que recibieron hasta $29,500 de sobresueldos en un solo periodo, 2-3 meses, $29,500. No se sabe en concepto de qué, solo están los recibos. Si fuera legal deberían haber pagado impuestos. Sí, si fuera, o sea, está bien. Yo entiendo que el tema de la competitividad entre los salarios de la empresa privada y los salarios en el gobierno, porque obviamente el gobierno no puede competir, y hay un techo que no está escrito, pero que normalmente se mantiene entre los $3,000 y los $5,000, que son los salarios para ministros y el presidente incluso mismo. Hay otros presidentes de autónomas, por ejemplo el de CEPA, que gana $10,000, digamos, pero este es caso excepcional. Pero en otros casos, esta persona ganaba $3,000, $4,000 y le daban un sobresueldo de $3,000 más, porque su trabajo, su experiencia o sus funciones lo exigían de esa manera. Está bien, pero ellos tuvieron que haberlo declarado, porque era un ingreso, no es renta que genera impuestos. Ellos tuvieron que haber dicho en sus declaraciones de renta que al final de cada ejercicio fiscal recibí, adicional a mi salario que está registrado acá, X cantidad en concepto de honorarios por X cosa. Y tuvieron que haber declarado para pagar el impuesto. No lo hicieron. Y de igual manera, en el caso de los diputados o ministros que le tienen la obligación de presentar sus declaraciones de patrimonio ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, a ninguno le aparece que haya declarado esos ingresos como sobresueldos. Hasta hoy, que ya están siendo investigados, salió Luis Martínez a decir que sí recibía sobresueldos de parte de no sé quién. Salió Gallegos también a decir que recibían sobresueldos y viáticos de parte de no sé dónde. Entonces, esta situación debe de verificarse y ahí volvemos al tema de que la institucionalidad no ha estado funcionando.
No funcionó la Corte de Cuentas para detectar cuándo salían estos dineros. Y tampoco funcionó la sección de probidad para determinar esos incrementos patrimoniales, ni tampoco para investigar a través de la Superintendencia del Sistema Financiero. Algunos dicen que la verdad no se conocía porque también había involucramiento de medios de comunicación. Es que eso también es cierto, hay que decirlo. Se menciona mucho y se baraja el tema de las famosas mentas, que era bonos que se les daban a los periodistas. Incluso dicen que el gobierno de Elías Antonio Saca era el que más dinero daba al gremio periodístico y específicamente a generadores de opinión, no sé con qué fines, pero se tenían pagados. Y pero se han dicho nombres, Oscar, disculpa, se han dicho nombres, pero sobre los nombres de esas personas no se ha iniciado nada. No, dentro del proceso se han mencionado, por lo menos solo han salido dos filtrados que decían que eran un presentador de televisión actual y un director de un medio jefe editorial, sí. Exactamente, pero dentro del proceso se baraja que existe el listado completo, porque el expresidente Saca en su declaración, cuando llegó al acuerdo con la Fiscalía, los mencionaba, pero que parte del acuerdo de Fiscalía para no hacer esto más grande era que el presidente se limitara a una declaración mucho más corta. Si no sé si tú te has fijado en los principales medios de comunicación alternativos, han estado dando, filtraron, el dicho del presidente, la declaración del expresidente Saca. Y hay un momento en que la Fiscalía trata de detener al expresidente para decirle, mire, esto no es lo que estaba en el acuerdo. Y el juez le dice, continúe usted con su declaración, porque precisamente se estaban vertiendo elementos nuevos que no estaban dentro de este acuerdo. Por eso es que hacíamos nuestra primer crítica a la Fiscalía, que no ha sido del todo transparente. Y esperamos que cuando este proceso termine, todas estas personas, no estoy diciendo que son delincuentes, no estoy diciendo que han cometido delitos, ojo, pero que recibieron dinero procedente de Casa Presidencial, de ese desfalco millonario de más de $300 millones de la partida secreta, deben de ser investigados. Era un dinero que no estaba destinado para esas cosas. Exactamente, y por eso deben de ser investigados. Allá se va a determinar... ¿O es potestad del presidente hacerlo, Oscar? Lastimosamente, el presidente tiene esa potestad discrecional para poder hacer uso de los gastos reservados para tipos de emergencia, para alguna actividad pendiente. Es decir, no hay un rubro específico, pero definitivamente no es para contratar empresas para pagar publicidad ficticia. O sea, solo para decir, mire, le contrato y usted después me los deposita a mis cuentas de mis empresas sin que hagamos nada. Eso no está. ¿verdad? Para entender bien, Oscar, es decir, un presidente de la República, quien fuera, puede tener a su disposición, puede poner como disponible por lo menos $300 millones en un periodo de 5 años. Que él le puede ayudar a una señora que le faltaban unos lentes, que él puede meter un grupo de investigadores por casos de esto, que él puede ir a una colonia que se inundó y poder decir aquí ayuda. De eso es que él agarra estos dineros, pero tiene como disponibilidad más o menos de 300. Y de sobrantes de otros presupuestos, de otras carteras, es que le llegue ese dinero ahí. Exactamente así es, Julio. El presidente tiene la discrecionalidad para que esos fondos, o denominados también caja chica, puedan ser utilizados por él. En el caso de una emergencia, de un desastre natural, por ejemplo, lo que vemos de Santa Tecla, si la alcaldía de Santa Tecla no tuviese o no tiene los fondos para poder solventar esta situación de manera inmediata, podría el presidente de la partida secreta o de los gastos discrecionales aportar una cantidad X de dinero para hacerle frente a esa emergencia nacional. O cuestiones como la que tú acabas de mencionar, el organismo de inteligencia del Estado, una visita de Estado que no estaba presupuestada, recibir a funcionarios o mandatarios de otros. Es decir, estas cuestiones se pueden pagar de ahí. El tema es que no tienen que quedar exentas de control, no tienen que quedar exentos de la fiscalización de la Corte de Cuentas. Y el problema que ha sucedido a lo largo de los últimos 25 años es que no ha habido un efectivo control de estos fondos. Al final, cuando el presidente se va, estos fondos se han utilizado al libre antojo de cada uno de los mandatarios. Y eso es lo lamentable, porque el dinero era de la gente y no era para engordar sus bolsillos, los de sus empresas o los de sus amigos. Y eso es lo que hay que señalar. Hay una preocupación también sobre el caso de este procedimiento abreviado de que hemos hablado. Dice la gente, bueno, al final, haciendo cuentas, inclusive un invitado aquí nos dijo, mire, va a estar 1 año preso en Mariona y después de ese año le van a poner medidas sustitutivas, no sé cómo le llaman a las medidas que se hacen, medidas cautelares, pero realmente no, la condena no va a ser muy grande. Ese es como lo que están planteando ya. Sí, no. De hecho, el procedimiento abreviado busca también dar ese beneficio. No se usa, de verdad que
a pesar de que el embajador haya dicho que en Estados Unidos era el más del 90% de los casos que se resolvían así, acá en El Salvador se resuelven así casos pequeños, una aportación de armas, una tenencia de una porción mínima de estupefacientes, coacir tu primera vez, cualquier cosa así se resuelve con un procedimiento abreviado para no engrosar, digamos, los casos abiertos en los tribunales. Y cuando las penas son mínimas, que no pasen de los 3 años. No casos como este. No un caso de corrupción donde los delitos que le podrían haber atribuido y que las penas podrían haber sido hasta de 25 o 30 años. Entonces nos llama a eso que hay un acuerdo para beneficiarle, pero está bien. Él ya pagó 2 años prácticamente en detención provisional. Desde que su captura en el mes de noviembre del 2016, va a cumplir 2 años hoy en noviembre de 2018. Si a él le imponen la pena mínima, que serían 5 años, porque el delito de lavado de dinero tiene un máximo de 15, entonces se le divide las 3/4 partes, la tercera parte, serían 5 años. De esos 5 años ya pagó 2, entonces le quedan pendientes 3. De esos 3 puede hacer que se le compute que esté 1 año más detenido y después se le sustituya la pena por una pena no privativa de libertad, es decir, trabajo de utilidad pública, un arresto domiciliar u otra cuestión que el Tribunal de Vigilancia pueda considerar en base a la buena conducta o en base a los informes que los equipos multidisciplinarios también puedan dictar. Entonces, por ahí creo yo que va la estrategia de la defensa de poder llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Y para la Fiscalía era más que todo el tema de salir a decir que era el primer presidente condenado, más allá de que los efectos de la condena no sean satisfactorios para la población. Y esto es peligroso porque recordemos que el fiscal general es el abogado que representa los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en este caso no está representando los intereses de la gente porque no se va a conocer dónde están los otros 270 millones. Sí, porque va a recuperar 25, dice nada más. Va a recuperar 25, 30, dice, que las propiedades, porque son lo que se estima. Pero ¿y el dinero que ingresó a las empresas? Yo no creo que el presidente haya salido con esa sonrisa al momento de dar su declaración, pensando en que va a salir después de 1 o 2 años a trabajar de cero. O sea, eso no creo que sea así, ¿verdad? Va a estar de nuevo en sus empresas. Podría ser, exactamente. Vamos a aprovechar el último bloque, Oscar, y quería abordar este tema, pero también el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a platicar un poquito de eso. Tenemos ya un retraso de 37, 38 días 43 ya. Ahora. 43 días en la elección de los nuevos magistrados de la Sala Constitucional y uno de la Civil de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que se está diciendo. No hay todavía una sala completa. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es lunes. A las 7 de la noche los espera Berta María de León para dar desde la plataforma de TVX, dar un tema interesante para todos. Siempre la esperan a Berta María de León hoy a las 7 de la noche en su espacio Plataforma, que es un espacio, una creación original, una producción original de TVX. Ahí tenemos el día lunes a Berta María de León, el día martes a Dagoberto Gutiérrez, el día miércoles a Eric Rivera y el día viernes a Leonel Herrera. Son esos editorialistas que tenemos en nuestro espacio de Plataforma en TVX. Este día lunes, les recuerdo, Berta María de León con un tema de coyuntura nacional. Platicamos con Oscar Campos, él es coordinador de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del Instituto de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. 43 días sin elegir a los magistrados de la Sala Constitucional y uno de la Sala Civil. Triste. ¿Qué está pasando? Triste, la verdad, triste. Es este retraso, déjame decirte que es el más grande o el más largo que se ha tenido desde la firma de los acuerdos de paz. Estamos rompiendo récord. Sí, un récord negativo en realidad. El último retraso, tú te recordarás, en el 2009 tuvo que intervenir la Presidencia de la República y a puertas cerradas escogieron magistrados. En casa presidencial lo hicieron. En casa presidencial, precisamente con los secretarios de los partidos políticos, escogieron a quienes iban a nombrar. Se repartieron cuotas, el FMLN pedía 2 nombres, Arena pedía otros 2 nombres y al final pues conformaron Sala de lo Constitucional, que ya sabemos cuál fue su desenvolvimiento en esos últimos 9 años. Ahora lo que sucede es que, a pesar de que han habido varios espacios ciudadanos de observación al proceso, desde la etapa de FEDAE, desde la etapa del Consejo Nacional de la Judicatura y ahora en la Asamblea, ISD, por ejemplo, ha estado
siendo observador desde las 3 etapas y junto con AUPRIDES, la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, ha venido insistiendo en que se escojan candidatos o personas que tengan perfiles que demuestren idoneidad, capacidad y competencia notoria. Y dentro de esa idoneidad, obviamente, el tema de la independencia, no solo independencia partidaria, sino que también independencia de cualquier otro sector de poder fáctico, por ejemplo, mediático, económico, religioso inclusive. Pero los diputados no lo han visto así. Los diputados están tratando de escoger a través de reparto de cuotas. Ya lo dijo Numan Salgado, lo dijo otros 2 diputados más que estaban hablándose de reparto de cuotas. Que si Gana tenía derecho a una magistrada o a un magistrado, también el FMLN, y que Arena tenía derecho también. Y creemos que esta situación nos ha llevado a este atraso de 43 días prácticamente. Tenían que haber estado electos el día 14, el día 15 de julio, y ya estamos hoy a 27 de agosto. Entonces nos preocupa bastante esa situación porque ya tenemos a la fecha de hoy 96 procesos dentro de la Sala de lo Constitucional que no han sido resueltos, que han sido habeas corpus, que tiene que ver con la libertad personal o la libertad individual de alguna persona que está detenido, alguna cuestión, amparos por algún derecho constitucional violentado y las inconstitucionalidades, ¿verdad? Entonces, sí preocupa esta situación, pero más nos preocupa que el día viernes trataron de ponerse de acuerdo, trataron de presentar un dictamen favorable en el Pleno, y de estos nombres que se barajan, hayan 2 nombres que no alcancen, digamos, ni siquiera un 70% de garantía de idoneidad o de independencia. Los nombres como la señora Sonia Cortés de Madrid, que yo no la estoy descalificando para nada, es una buena abogada, es procuradora de la Procuraduría General de la República, pero que su perfil profesional, según nuestros baremos, según nuestras evaluaciones, no le dan para llegar a ser magistrada de corte y mucho menos magistrada de Sala de lo Constitucional. Pero los partidos están cerrados en que ella debe de ir a la Sala de lo Constitucional. Arena está cerrado que deben de ir otras personas también. Entonces, esta situación nos pone en aprietos. Pero estamos, digamos, políticamente, ¿por qué más entrampamiento que en otras ocasiones, Oscar? Lo que sucede es que ya les pasó la experiencia del 2009, ¿sí? Ellos pensaron que tenían amarrada la Sala de lo Constitucional y no se percataron o no pensaron, pues, en algún momento que la Sala iba a tomar por su lado, ¿verdad?, hacer sus interpretaciones constitucionales sin hacerles casos a los partidos políticos que los habían propuesto, que les habían dado sus apoyos. En este caso quieren, y esta es una presunción que nosotros hacemos, no lo puedo asegurar, pero sí presumimos que lo que quieren es tener por lo menos 2 magistrados en la Sala de lo Constitucional para que en caso de que haya un tema que afecte intereses partidarios de uno o de otro, estos 2 puedan obstaculizar o detener cualquier tipo de resolución que los otros quieran emitir. Recordemos que para emitir una inconstitucionalidad se necesitan 4 de 5 votos. Entonces, si tú tenés al presidente Óscar Armando Pineda Navas, que se ha desenvuelto bastante bien, y tenés a 2 que son de tu partido, pero tenés 2 contrarios que te obstaculizan cualquier tipo de resolución. Entonces, por eso es que creo yo que la negativa y el entrampamiento de no querer ceder y no querer escoger a las personas más idóneas en base a las evaluaciones que se han hecho. ISD con AUPRIDES hizo una evaluación en donde la señora Cortés de Madrid aparece en el puesto 27 de una lista de 30. Ustedes y las universidades privadas. Y las universidades privadas. Hicimos esa evaluación. La señora aparece en el puesto 27 de 30. El señor Sergio Avilés aparece en el 17 de 30. Y de ahí los otros 3 nombres que se barajan sí están dentro de los primeros 15. La iniciativa Acción Ciudadana, que es otra ONG, también hizo su baremo y la señora también aparece en el puesto 28, creo, y el señor también en un puesto bastante abajo. Y de igual manera el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, hizo también una evaluación donde no aparecen varios de las personas que se están manejando en el dictamen ahorita como dentro de los primeros 15. Entonces, esta situación de por qué querer poner a alguien que no está siquiera entre los primeros 10 mejores evaluados y por qué estar eliminando gente que tiene altos puntajes para poner a estas otras personas. Entonces, sí creemos que hay un reparto de cuotas partidarias y de hecho lo vamos a denunciar. Nosotros el día de hoy estamos preparando un comunicado de prensa para poderlo hacer junto con diferentes organizaciones de la sociedad civil y de la academia, una exigencia y un llamado fuerte, una exhortación fuerte a la Asamblea para que discutan con base a las evaluaciones y no lo hagan solo por intereses políticos partidarios. Pero hay gente que inclusive ha dicho que hay una forma bastante radical de presionar a la Asamblea para que elija a los magistrados.
¿Hay mecanismos donde la población, donde ustedes como, digamos, iniciativas sociales del país puedan demandar a la Asamblea Legislativa la elección? Pues ¿o tenemos que esperar simplemente? Pues nosotros hemos tratado de hacer incidencia desde el centro, desde el seno de la Comisión Política. Fuimos observadores en todas las 3 etapas anteriores, las 2 etapas anteriores, y luego fuimos observadores de las entrevistas. Pero cuando ya ellos tenían que sentarse a discutir públicamente y hacer sus evaluaciones, nos cerraron las puertas. No permitieron que nadie de sociedad civil o de la academia presenciara sus discusiones. Después las empezaron a transmitir a través del canal legislativo, pero no permiten que nosotros les hagamos recomendaciones ni que les exijamos que evalúen de X o Y manera a los perfiles. Entonces hay una situación en la que los diputados están haciéndose del ojo pacho al mandato constitucional que el ciudadano les ha dado. La ciudadanía está pidiéndoles que elijan con base a criterios de idoneidad y transparencia, con base a independencia y competencias y moralidad notoria. Pero a ellos les entra por un lado y les sale por el otro, porque no están haciendo caso y están llevando las discusiones y las deliberaciones más en el lado de la conveniencia política partidaria, y aquí se barajan muchos temas y tengo que mencionarlo. Si hay un diputado que está siendo investigado por probidad y que quiere poner a un candidato o candidata magistrada porque ésta le va a ayudar a que su caso en probidad ya no pase, por ejemplo. ¿Eso es así? Se presume que es así, porque hay varios de los diputados que están eligiendo en este momento en la Comisión Política que tienen procesos de probidad abiertos y que están a la espera de que la sala se conforme para que luego se haga corte plena y ahí se vote y se diga, ok, pasa a juicio o se queda entrampado. Mejor y que no hay indicios. Entonces, ¿por qué estar entrampando una elección donde ya se tienen claros quiénes son los 15 mejores evaluados y por qué no se elige sobre la base de esos 15, sino que están metiendo personas que están por fuera de esos listados? Despartidizar estos organismos no es fácil, Oscar. No es fácil. En un país como el nuestro, yo creo que en muchos países, ¿verdad?, pasa lo mismo, pero despartidizar a esas personas que son electas es muy difícil. Es bien difícil. Y recordemos que como esta es una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa, la Constitución señala que es un acto eminentemente político de la Asamblea el elegir funcionarios, en este caso las elecciones de segundo grado, fiscal general, Corte de Cuentas, Corte de Suprema Justicia, Procuraduría, etcétera. Lamentablemente la Asamblea se ha tomado ese rol de ser un acto meramente político y lo confunden con ser un acto político partidario. O sea, ¿es a favor de mi partido o es a favor del otro partido? Pero no es a favor de la ciudadanía. Cuando ellos deberían de haber cambiado completamente el mecanismo de elección, basándose en medidas de evaluación que fueran transparentes y que no permitieran este tipo de discrecionalidades. Se ha presentado propuestas de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que no sean los diputados los que realicen este tipo de entrevistas, sino que sean expertos, las universidades, es decir, decanos y rectores de las facultades de Derecho, por ejemplo, y que luego sobre la base de una lista propuesta ya previamente evaluada, ya los diputados podrán escoger para tratar de ir mejorando los filtros. Pero ¿este jueves pudiera ser otro momento para que se elija? Mañana en teoría hay sesión de comisión política. Esperamos que se convoque, se comience la discusión sobre la base de quiénes son los mejores perfiles y si hay un dictamen favorable esperamos que sea lo más pronto posible para que el día jueves en la sesión plenaria se puedan elegir a los 5 magistrados o magistradas que vayan a formar parte de la Corte Plena y en este caso 4 de la Constitucional y 1 de la Civil. Oscar, queremos agradecerte que haya venido con nosotros. Gracias, Julio, por la invitación. Ha sido muy interesante tu posición. Vamos a estarte llamando para que con gusto nos sigas contando sobre qué le pasa al país en estos temas. El caso Saca continúa, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuándo comienza las otras vistas? Están en desarrollo todavía. ¿Están en desarrollo todavía? Sí, se estima que por lo menos duren lo que falta de agosto y las primeras semanas de septiembre para poder llevar a cabo la deliberación al final, tal vez tener a finales de septiembre o octubre ya el fallo definitivo de este caso. Te vamos a estar molestando para que vengas con nosotros para que nos cuentes sobre eso. Ha sido la propuesta de este día. Mañana martes, quiero contarles que mañana martes nos va a acompañar en el estudio Kate Doyle. Ella es analista senior de la política estadounidense en América Latina, Archivo de Seguridad Nacional, National Security Archive. Ella estará con nosotros acompañándonos. Ha sido invitada por organizaciones de la sociedad civil al país y ella estará con nosotros. Kate Doyle es nuestra invitada para el día de mañana. Por hoy, pasen todos un feliz día.